Bueno, antes que nada una advertencia. Esto no es una clase académica, sino que son reflexiones desde la práctica, lo que, por lo menos lo que yo digo, de un titiritero que le gusta investigar. Y he tomado en muchos lados y creo mucho en la praxis, ¿no? Creo mucho en que la teoría nos ayuda a tener una mejor práctica. Es decir, que esta ida y vuelta de la teoría a la práctica, la teoría a la práctica, que es lo que yo llamo praxis, me llamo yo praxis, y, y- y usar conceptos que realmente son herramientas, ¿no? Tomar los conceptos como herramientas que nos ayudan a hacer las cosas, ¿no? Y un poco lo que vamos a ver en el encuentro de hoy, lo que quiero que veamos es eso, ¿no? Reflexiones teóricas que nos ayuden a tener una práctica, mejorar nuestra práctica, ¿no? Como titiriteros. Hay muchos titiriteros y gente que se inicia. Bueno, en primer lugar, yo voy a hacer un pantallazo de alguna serie de cuestiones y después abro la reflexión general para los que quieran participar. No vamos a dar una vuelta, sino que el que quiere participar levanta la mano, lo destaco y listo. Hay algo en la palabra retablo y teatrino. Yo puse retablo y teatrinos, técnica y poética del escenario titiritero. Hay algo en la palabra retablo que es como muy fuerte, ¿no? Alguien habló por ahí de que me estoy reconciliando con los teatrinos, y si uno revisa en la historia de los títeres, y la palabra retablo está muy unida a esta cosa de la Edad Media, Ajá. de los autos sacramentales, de esta cosa que tenían algunos titiriteros que llegaban con su retablo, que era como lo que les daba poder para poder trabajar, ¿no? Ahí está el retablo de Maese Pedro, que bueno, me quedó el Quijote en mi taller y no quería leer esa parte, porque es muy lindo cuando en la posada avisan que está por llegar el Maese Pedro con su retablo de las maravillas, y todos lo esperan por lo que van a ver de ese artefacto que él trae. Es decir, que la palabra retablo, que está muy unida al retablo de la iglesia, esa cosa que se abre y tiene las imágenes, eh, en esa palabra están muchas de las claves de por qué los titiriteros le damos tanta importancia, sobre todo los que somos transhumantes, al tema del teatrito que llevamos. Eh, retablo bueno, es curioso también que el maese Pedro, que en ese capítulo aparece como un titiritero, había aparecido capítulos antes como un ladrón. Era Gines de Pasamonte. El titiritero era el ladrón, digamos, era ladrón antes, ¿no? Eh, Voy a compartir pantalla para un documento. A ver, un documento que tengo acá, donde, bueno, dice sobre retablos y teatrinos, técnica y poética del escenario titiritero, ¿no? Ya tenemos un teatrino chino. Tengo un artículo publicado a los pies de los titiriteros chinos donde habla de esta cosa curiosa que tiene muchos retablos o grabados que se ven de este tipo de teatro autoportante chino donde se ven los pies, ¿no? Siempre se ven los pies. ¿Por qué? Bueno, retablos. Acá tenemos uno de los grabados más antiguos que se conocen, que es una ilustración de un libro, donde se ve un castellet, la palabra francesa para designar retablos, como un castillito, donde se ven estos títeres que se supone que son de guante, porque hay uno que tiene una cachiporra, y estas niñas observándolo. Acá se ve un retablo también creo que es italiano, porque dice el buratinaio, algo así, el titiritero, ¿no?
Acá se ve uno de Punch and Judy, acá también de Punch and Judy, que es la tradición popular inglesa. Acá es curioso, este lo publicamos en una revista de títeres que hacíamos, donde se ven, que dice los negros y los títeres, se dice. Acá abajo, a ver si se puede ver, ¿no? Es un grabado antiguo. Acá se ve también un titiritero muy famoso de Punch and Judy, un profesor, y acá se ve un retablo también característico de Punch and Judy. Vamos a otro tema, ¿no? Estamos hablando del escenario titiritero. Acá estoy yo con una obra de títere de guante en el planetario. Yo diría que el escenario, yo armo conceptos, digo lo que pienso, lo que creo de ese concepto y lo usamos, ¿no? Tal vez está mal usado, pero es lo que... Escenario, vamos a entender por escenario el lugar, escenario de los títeres, el lugar donde transcurre la acción titiritera. Por ejemplo, el escenario acá sería la calle que está pisando este títere gigante de Royal Deluxe. El escenario de Hugo, del genial Hugo, es en este caso una sala de teatro, el escenario de una sala de teatro, aunque él también usó de escenario la calle, ¿no? Y acá en Filigenti el escenario es una sala de un teatro a la italiana donde ocupa todo el escenario haciendo su magia escénica de teatro de imagen, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Yo tomo lo que dice Rubén Schumacher, que la puesta en escena, estamos hablando de puesta en escena, ¿no? Estas son todas puestas en escena, ¿no? Nosotros trabajamos para crear la puesta en escena, que es ese objeto artístico que existe solamente en el momento de encuentro con el público, con los espectadores en un mismo tiempo y espacio. Ese objeto artístico efímero es lo que llamamos la puesta en escena y es, digamos, hacer títeres para mí es eso, es hacer una puesta en escena con títeres, objetos o materiales. En la puesta en escena es un objeto artístico configurado por 4 artes, estoy siguiendo a Schumacher, la arquitectura, que es la que establece las relaciones espaciales entre la escena y el espectador, las artes visuales, que es todo lo que percibimos con el ojo, artes sonoros, todo lo que se escucha, y él habla también de la literatura como el acontecer narrativo que organiza la progresión dramática de lo que vemos en el espacio. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del espacio escénico, ¿no? Si uno, Rubén dice, no lo lean sino que escúchenme. Rubén dice que generalmente se confunde el espacio escénico solamente con el escenario, cuando el espacio escénico en realidad está constituido no solo por el escenario, el espacio de la ficción, sino por el espacio que ocupa también los espectadores, que es un espacio de no ficción. Y el espacio escénico estaría comprendido por esos dos espacios, el de la escena y el de donde están los espectadores. Y ahí, alguien que apague el perro, por favor, a ver. Esperen que lo silencie. Y hay quien hasta dice que el teatro sucede en un espacio intermedio. Rubén Schumacher dice que en la ciudad de Buenos Aires, en todos los teatros, en las salas, hay un perro. A ver, espera. Acá estoy de nuevo, espera. A ver, quiero verle las caras. Bueno. Entonces tenemos, el espacio escénico estaría constituido por el escenario, el lugar que ocupan los espectadores, y esa relación sería el espacio escénico. Y hay quien dice
que el teatro sucede, o la arte escénica sucede en un espacio intermedio entre esos dos. Amplía la noción, dice. Deberíamos considerar también ese espacio que contiene esa relación entre espectadores y escenario. También deberíamos incluir eso. Ejemplo, si eso sucede en una sala de teatro, si eso sucede en un patio de escuela, si eso sucede en la calle. A su vez, deberíamos considerar también dentro del espacio escénico el lugar más grande que contiene ese espacio que contiene la relación. No es lo mismo el encuentro del público con la escena en un teatro que está en un barrio de la periferia, un barrio marginal, que si está en un barrio pudiente o está en el centro de la ciudad. Todo eso constituye el espacio escénico. Todo eso debemos considerar el espacio escénico. Sí, sería como una caja de esas muñecas rusas que va una dentro de la otra. Y me parece muy interesante pensarlo nosotros como titiriteros que andamos de un lado para el otro, por lo menos los transhumantes, porque estamos todo el tiempo cambiando de espacio escénico. Y el espacio escénico es una de las partes que constituye la puesta en escena. Por eso a veces tenemos, los titiriteros, la sensación de que siempre estamos haciendo una obra nueva, aunque es otra, porque la llevamos de un lado para el otro. Y estamos todo el tiempo cambiando el espacio escénico. Y la puesta en escena cambia. No es lo mismo dar una función, como a veces me ha tocado, en grandes teatros a la italiana, lujosos, donde la gente entra, espera en un pasillo, se abre el telón y yo estoy con el teatrito, que estar con mi teatrito en una plaza tocando la corneta, llamando a la gente para que se ubique delante del teatro. Digamos. Entonces, esa consideración me parece que es muy importante porque es lo que a veces determina la necesidad de un tipo de escenario o de otro. Cuando reflexionemos sobre yo uso retablo, no uso retablo, por qué tengo color en el retablo, por qué lo hago todo negro, tiene mucho que ver dónde suceda esa puesta en escena. Abro micrófono y después hacemos un pantallazo de temas de historia de la puesta en escena. Muy rápido. Katy, dale. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, nunca se me ocurrió, no sé si como recién empiezo con los títeres, nunca se me ocurrió usar un retablo. Yo, la primera vez que puse en escena un títere, que fue con Frida, lo hice en una mesa. En cualquier mesa ubiqué los objetos y ya está. Y ahora estoy pensando lo mismo, o si no, usar una silla nada más. Pero nunca se me ocurrió usar un retablo. Ahora justamente se me abre otra posibilidad, ¿no es cierto? Sí, no sé si no fue necesario. de todas maneras, en este momento no estamos, digamos, no quisiera que nos enfoquemos en el tema de retablo o no retablo, sino de esto que aparece, de esta complejidad del espacio escénico, ¿no? Porque, claro. Bueno, todavía no estamos, porque a veces el hecho del retablo o no retablo también depende de la técnica o de la propuesta artística, poética. Claro. ¿No? Sí. Pablo. Sí. Vos sabés que, Claudia, sí. Claudia, en el Kamishibai, esa relación que se hace entre narrador, historia dibujada y público, los japoneses lo llaman kyukan. Es un sentimiento compartido, donde la historia se comparte de una manera distinta a una narración.
La historia sale y se comparte, no es individual, es de todos los que están. Y cuando cuando uno siente que se da ese kyukan, que ellos llaman, ese sentimiento compartido, vos ves que la función salió excelente, porque se siente, es todo un mismo sentimiento. Nos reímos todos, nos emocionamos todos, la historia llega de otra manera. Y es muy interesante, los japoneses le pusieron nombre, Sí. Kyokan. Es muy interesante también el Kamishibai, porque estuve revisando grabados antiguos y imágenes para retablos o espacios, escenarios titiriteros, y el Kamishibai era sobre todo un teatro ambulante, ¿no? Y hay muchas imágenes de bicicletas que tienen detrás el Kamishibai, es decir, que era muy trashumante. Y me ha contado Débora Hunt, algo así, una titiritera, no sé dónde es, pero es muy conocida, que Sí, ha Débora. contado una historia sobre el Kamishibai, que no sé si será cierta, la pongo a verificación, que decía que el Kamishibai nace cuando aparece el cine sonoro y se quedan sin trabajo los actores que comentaban las películas mudas, y que salen a la calle con láminas a contar historias, porque se habían quedado sin trabajo. Es una hipótesis muy Sí, interesante. es uno de los tantos, porque el Kamishibai es como que se inicia varias veces, se reinicia varias veces. Por eso la primera, hablando del primero del cine, por eso Betty Boop es una de las primeras actrices del Kamishibai. La vestían con kimono y basado en el cine norteamericano, Ah, que eran las mira. películas que llegaban. Sí, es muy interesante, sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere decir eso? ¿Decir algo? Yo, A ver, Pablo, sí. bien breve, en esto de este espacio escénico, ¿Quién me está lleva a la hablando? reflexión. Ah, Acá, Paola. Paola, Sí. sí, en esto del espacio escénico, me hace mucho, me queda dando vuelta esto de que he escuchado en estos años, en este caso yo como titiritera tengo que vestirme de negro, desaparecer físicamente, o si puedo ser visible. Entonces esa es una interrogante que cada uno de nosotros va respondiendo de acuerdo a lo que tú dices, a lo que se va a hacer. Pero en mi experiencia me he podido dar cuenta que con o sin o sea, estando presente, viéndome el público, igual puede uno invisibilizarse sin incluso estar de negro vestida. Entonces siento que son decisiones tan personales, pero a la vez también obedecen a lo que va a ocurrir en este espacio. Pero no hay una verdad de cómo tenemos que definitivamente montar, cómo tenemos que estar en ese espacio nosotros como titiriteros o titiriteras. Siento que es una decisión muy íntima también. Sí, sí, tiene que ver también con la dramaturgia, ¿no? Es tan amplio el tema. Nos podemos llegar a ir al caracú con esto. Pero sí, sí, sí. A ver, ¿quién más? A ver. Sí, entender Paola, es que como los teatrinos o el espacio escénico que creamos, cómo adopta un estilo o una personalidad que tiene que ver con quién hace la apuesta, ¿no? O quién está creando ese espacio. Está bueno. Me parece que entendí eso que quería decir Paola, que Sí, cómo sí, es sí. que le da mucha identidad al retablo, digamos, que tiene que ver con eso, creo. Sí, sí. A ver, ¿quién más? José me iba a decir algo. Sí, dos cosas. Con respecto a la historia del Kamishibai, yo lo que había leído eso del cine mudo, digamos, o cine sonoro, mejor dicho, y también que en la posguerra los hombres, ante la falta de trabajo, salían con sus bicicletas, en la parte de atrás colocaban el Kamishibai y recorrían los barrios. Entonces, juntaban en una esquina, supongamos convocaban, vendían golosinas a los
a las personas que se juntaran y después contaba la historia. Esa es otra forma que había leído. Y con respecto a lo que hablaban recién, me parece que esto de ponerse de negro o a la vista o no a la vista, eso depende del espectáculo que uno quiere hacer. O sea, en definitiva es la propuesta escénica y estética que decide en función de lo que quiere plantear, ¿no? Por ejemplo, a la vista, vestido de negro es una opción, pero también puede ser que el titiritero sea un personaje más dentro de la obra. Entonces, por ahí necesita otro vestuario, otro aditamento, que no sería por ejemplo, la vestimenta negra y el trabajo neutral, ¿no? Donde el protagonista sí es el objeto, es el títere, y no la persona que lo manipula. O si realmente el titiritero en algún momento es personaje, ahí entra en relación o con el espectador o con alguno de los títeres, ¿no? Me parece que eso, por eso depende todo de la propuesta artística que uno quiera hacer, que es lo que busca en realidad. Pues claro, por eso decía que depende también de la dramaturgia, porque Claro. si el titiritero es personaje, tiene que ver con la dramaturgia, también de la propuesta de puesta en escena, claro. la puesta en escena que se claro. hace. Pero bueno, sigo escuchando. A ver, ¿qué más? Sobre el espacio escénico. Vamos. Yo creo que es súper importante el tema este de incluir también a los espectadores dentro de ese espacio escénico. Y recuerdo ahora, en algún momento que comentaste en el otro curso, el hecho de que aunque estuviéramos en un teatro como público y estuviéramos sentados al lado de otra persona que está viendo la misma obra que nosotros, cada uno iba a tener una percepción diferente por la posición en la que está viendo la obra. Entonces, esto de incluir al público hace que tu obra sea 200 o 300 veces, depende la cantidad de público que tengas, diferente. O sea, porque cada uno va a tener una percepción diferente de lo que le estás mostrando. Y creo que eso de ampliar el espacio escénico hace que ese público también esté dentro de esa obra. Está bueno eso. Ahora cuando veamos la evolución diferentes disposiciones de relación con el espectador que tengo preparado ahí en el PowerPoint, vamos a ver la importancia que tiene esto que dice Valeria. ¿Quién más? Vamos, Pablo, Henry. ¿Quién? Henry, sí. ¿Dónde estás? Yo inicio con retablo y con muñeco de guante. Sigo avanzando con eso y llega un momento en que empiezo como a buscar salir del retablo. Bueno, la energía del público es muy diferente cuando trabajo dentro del retablo que cuando trabajo sobre mesa. Igualmente se siente esa conexión cuando estoy en el retablo, pero he sentido más esa conexión cuando hay cercanía del público trabajando sobre la mesa. Hay una experiencia que me hizo romper un poco, no tanto el retablo, sino más bien el ocultarme o ocultarnos. Una vez tuvimos una presentación en un centro comercial, no sé cómo le dicen ustedes, donde nos tocó armar el teatrino justo detrás de una escalera eléctrica y el público estaba al frente. La gente que estaba subiendo siempre quedaba inquieta y muchos se situaron en el segundo piso para mirarnos por detrás. Y yo decía, pues, ¿de qué nos estamos escondiendo? De nada, ya nos están mirando. Decidimos subir la tela que cubre el teatrino y dejar solamente una bandita ancha digamos, en la parte del piso del teatro. Ahora, ¿qué nos obligó eso? A ser más organizados dentro del teatrino, tener las cosas bien montaditas para que estéticamente no fuera un desastre. Eso dio un punto de partida para nosotros. Nos gusta trabajar mucho con docentes y viajando y acá en el mismo Colombia
tenemos una propuesta que se llama La que siembra su maíz, una propuesta para desarmar. El interés es ver lo que contiene una puesta en escena de teatro de títeres. Muchas veces tomamos la mitad del público y lo situamos al frente del teatrino, y la otra mitad del público está detrás del teatrino. Posteriormente hacemos un conversatorio de cómo es la percepción y realmente lo que decía la compañera. Sí, depende de dónde esté. Y así sea, y así descubran la magia la hace uno. Y persiste la magia. Y esa comunicación entre el espectador y ese espacio escénico se da. Y ahí he podido comprobar que no es tanto ocultarse, sino más bien de la forma como se haga y se comulgue con el público. Sí, sí. Me hace acordar, hay una tradición oriental de teatro de sombras, donde las mujeres creo que ven la sombra y los varones ven a los manipuladores, ¿no? Es como muy tradicional. Y siempre digo que, reflexionando sobre lo que vos decís, ¿no? Que durante mucho tiempo se ocultaba, por ejemplo, el marionetista Dilo se ocultaba, y no tenía que verse. Y el titiritero de guante no tenía que nunca mostrar el guante a los niños, porque era perder la magia. Y hoy día digo que la magia a veces sucede cuando la gente ve la manipulación, ¿no? Es sorprendente. Hoy día, con tanto hiperrealismo, la magia está en mostrar la poesía que tiene una técnica tan simple a veces, o compleja. Bueno, ¿quién más? Alessandro, Mónica, me interesa escuchar. Mónica Berman, vamos, diga algo, doctora. Sí, ahora que estabas diciendo eso de no mostrar los títeres, estaba pensando lo que hace, por ejemplo, el Negro Aguirre, ¿viste? Que se saca los títeres de la mano y se los guarda en el bolsillo. Digo, este juego de mostrar que son títeres, o sea, mientras estás trabajando con el títere, lo tenés como personaje y después se convierte en un objeto inerte y te lo metés adentro del bolsillo. Y volvés a actuar de la misma manera, lo volvés a hacer un objeto de manipulación. Me parece que eso es precioso, porque juega con las dos cosas. No se estaba pensando eso. Bien. ¿Algo más sobre espacio escénico? ¿Nadie más? Bueno, sí, yo, a ver, ¿quién? sí, yo también he probado, porque bueno, siempre a mí me gustó ocultarme, porque siempre era medio tímida, entonces retablo me permitía ocultarme. Pero hace poco me hicieron que salga en mitad de la obra, con los títeres, primero atrás y después en las manos, y realmente a los chicos les gusta, y es verdad que como que rompe la monotonía de la imagen en escena, y al salir es como que descansa un poco y le da un poquito de ritmo y da otra conexión y no, la magia no se pierde. Así que me dio buen resultado. Bueno, empecé con algo muy rústico, digamos, y ya de a poco voy a ir mejorando eso. Claro. Bueno. Sí, esto es como que se abre la discusión, se puede abrir. A ver, ¿quién más? ¿Alguien está hablando? No, hay alguien que tiene el micrófono. Hola. Bueno, ¿Puedo mostrar? Dale. Yo estamos casi por ensayar, así que yo en cualquier momento los voy a dejar. De paso les muestro a ver si se puede, cómo es nuestro teatrino y cómo manipulamos, donde nos vemos absolutamente así, nos vemos. Es un televisor y nosotros estamos acá y manipulamos desde acá. Se ve todo. Ahí está mi compañera también, del otro lado. Y estamos acá. Este es el estilo para esta obra, ¿no? Acá son objetos, además, no son títeres. Y es una obra trashumante esta, ¿no, Ruli? Sí, esta mañana vamos a las escuelas con esto. Fue así como salió, ¿no? Y está bueno que los chicos nos vean cómo manipulamos,
cómo mantenemos la atención, siempre no sacarle la vista a los objetos, en este caso a los títeres, para que los chicos no se les vaya la mirada hacia otro lado, y nosotros siempre mirando a los títeres a pesar de que estamos a la vista. Y ahora todavía no llegó el músico, pero si no, el músico está sentado adelante con la guitarra, donde va haciendo las canciones que van cantando y haciendo los personajes estos. Perdonen, tengo medio mal la garganta justo hoy. Bueno. Pero me parece que los que no somos muy tradicionalistas, porque no tuvimos la tradición, valga la redundancia, sino que hemos ido haciendo de donde nos sale, por ahí no tenemos prejuicio, entonces hacemos lo que hay. He hecho títeres gigantes que se hacían en una plaza, interactuaban con zancos, con clown, y luego otra obra que hice con títeres de caja, esas que se espía por un solo, porque se ve con un solo ojo. O sea que siempre, nunca hice la obrita tradicional de títeres. Algún día la haré. Gracias. Bueno, respecto a las tradiciones, es muy interesante, ¿no? Ver cómo, a veces cuando uno habla de tradición, habla refiriéndose a la propia tradición, ¿no? En Argentina, por ejemplo, fue muy tradicional el títere de guante, con retablo, con titiritero solista, y durante mucho tiempo fue como la técnica dominante, e inclusive quienes se apartaban de esa técnica eran muy criticados. Ahora, lo curioso es cuando uno estudia otras tradiciones, y en otros países hay tradiciones completamente opuestas, qué sé yo. En España está el bululú que cuenta historias con muñecos a la vista del público, o se esconde con una capa. Hay titiriteros que trabajan con títeres con una varilla en la cabeza a la vista del público. Hay de todo en todos lados. Y estamos en un tiempo donde hibridización de géneros y de artes tan grandes, donde realmente la elección de la técnica, si se ve o no se ve el titiritero, si no se ve, si hay retablo o no hay retablo, también tiene que ver con la propuesta artística. Aunque hay sí algunos determinantes que tienen que ver con, yo creo que con el espacio en el que uno trabaja y también con el oficio. Ahora voy a compartir pantalla para seguir viendo el PowerPoint que había empezado a mostrar. Historia de los espacios. Es demasiado ¿cómo se llama? Presuntuoso este título, Historia de los espacios, ¿no? Además es eurocéntrico. Pero veamos, el teatro griego con esta disposición, fíjense la relación entre el público y el escenario, digamos, y la escena donde transcurre. Este teatro griego en forma de anfiteatro, que también se continúa en Roma, nada más que en Roma había como una arquitectura detrás, pero fíjense, el anfiteatro, el público está mirando para abajo y la escena está abajo. Reflexionenlo como titiriteros, transhumantes. A veces nos toca este tipo de espacio escénico, de propuesta de espacio escénico, y esto es muy conveniente, por ejemplo, para un trabajo de títere de mesa. Puede llegar a ser muy conveniente. Para un titiritero de guante no es tan conveniente, porque se nos puede llegar a ver la cabeza en este tipo de disposición. Es muy interesante esta forma de trabajo. El teatro en la Edad Media era mucho con este tema de los tablados, ¿no? Acá vemos un tablado de farsa con un simple telón en el fondo, una pobreza a la que estamos muy acostumbrados de escena, ¿no? Muy pocos elementos. Acá tenemos un teatrito, un retablito de la Edad Media, ¿no? Acá tenemos retablos pero religiosos y carros de autos sacramentales, alegóricos, que iban dando vueltas.
es una forma de trabajo que también usaba la comedia del arte italiana. El tablado español del Corral de Comedias del Siglo de Oro, que tiene su origen en este tablado, en este simple tablado, en una posada, ¿no? Entonces aparecen los balcones como posibles palcos. Digamos que el Corral de Comedias es una evolución del tablado del siglo XVII en un patio de una posada, con los balcones. El teatro isabelino también tiene conexión con este tipo de disposición, pero tiene varios pisos, ¿no? Tiene un piso, tiene otro, pero tampoco tiene escenografía. Cuando uno lee a Shakespeare ve que los personajes, con la palabra, crean la escenografía. Bueno, y todo un tema sería el teatro a la italiana, donde en el Renacimiento aparece toda una tecnología que tiene que ver con el uso en un espacio cerrado de toda una tecnología que venía de la navegación, porque se usan muchas cuerdas, inclusive se dice que muchas supersticiones dentro del mundo del teatro provienen de la marinería, ¿no? Y aparece el emblemático telón, y esta disposición esta propuesta de espacio escénico que defiende mucho la relación de la escena con el espectador, de esa intimidad. Rubén Schumacher creo que tenía una gran admiración por el teatro de la italiana y lo que proponía, porque, claro, este tipo de teatros nos van por una serie de pasos apartando de la realidad cotidiana. Uno llega a la boletería y espera en la parte de adelante del teatro, luego es conducido hasta la platea y se apagan las luces y se abre el telón y es digamos, la magia total, ¿no? La magia escénica, y es el teatro fundamentalmente de la magia escénica. Bueno, muchos retablitos tradicionales de Punch and Judy son como una parodia de este tipo de teatro, de las élites. Es una parodia en la feria popular de este teatro a la italiana, ¿no? Bueno, hay otras formas de teatro oriental, el kabuki, el no, con disposiciones que ignoro cuál es la simbología o el sentido que tienen, pero están altamente codificados estos espacios y la relación que proponen con el público. Y bueno, teatro contemporáneo, bueno, eso lo dejamos, son las investigaciones de la Bauhaus alrededor de espacios que podían convertirse en múltiples espacios, que creo que es la convención, digamos, el concepto que usan muchas salas hoy día, ¿no? La posibilidad de transformar el espacio escénico variando la disposición del espectador respecto a la escena. Hay teatros, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, donde se puede ubicar el público según lo que el director quiera para su puesta en escena. Es decir, puede haber una ubicación frontal, o puede haber una ubicación circular, semicircular, de arriba a abajo, se cambia permanentemente el espacio escénico en algunas salas contemporáneas. Y el circo, que esto tal vez tendría que haber sido al principio, porque el circo, la pista, la arena, esta cosa redonda tiene que ver con la disposición de los rituales primitivos. El ritual los rituales, la diferencia está en que no existe la ficción, sino que todos participan de lo que está sucediendo en ese momento. Pero esta disposición circular es también altamente interesante y es lo que de alguna manera nuestro amigo de Colombia decía que le había sucedido en el centro comercial, donde se dieron cuenta que el público que miraba el detrás de la escena también estaba formando parte del público que estaba mirando la obra.
todo esto es muy, muy interesante para reflexionar sobre fíjense, las diferentes formas de disposición del público para reflexionar en el momento que estamos planteando una puesta en escena para títeres y decidiendo el escenario que vamos a usar, cómo la relación que establecemos con el público es fundamental. Es fundamental la relación que proponemos o que podemos proponer, porque a veces no tenemos alternativas. Si nosotros somos titiriteros que vivimos de dar funciones en escuelas, debemos adaptarnos a las posibilidades que nos dan las escuelas. Si tienen teatro, no tienen teatro, si tienen salas, si trabajamos en el patio. Bueno, acá voy a Javier Villafañe, lo usé en la clase anterior, en la masterclass sobre espacio escénico, para reflexionar sobre digamos, la escena, el escenario que usamos como objeto poético, es decir, como objeto significante. Retablo o no retablo, la decisión del retablo o no retablo, tiene que ver con decidir, creo, si vamos a usar el objeto retablo como signo o significante en nuestra puesta en escena. Y está bueno pensar en Javier Villafañe, que armó su primer teatro de títeres en la parte de atrás de una carreta. ¿No? Acá hay amigos extranjeros, tal vez no lo conocen a Javier. Javier es como el patriarca de los títeres en la Argentina, que comenzó a los 20 y pico de años con un amigo, Juan Pedro Ramos, poeta, a hacer títeres de guante en un teatrito montado en la parte de atrás de un viejo carro repartidor de hielo. Y se fueron por los caminos a dar funciones. El escenario que usaban realmente era un objeto poético, porque imagínense, en una época donde no existía, apenas estaban haciendo el cine, se estaba difundiendo el cine, no existía la televisión. Lo que más conocía la gente era la radio, y el teatro no llegaba a todos lados. La llegada de una carreta a caballo, que abría las cortinitas al fondo, y salían estos muñequitos que nunca había visto la gente, era de una potencia extraordinaria, ¿no? Javier Villafañe durante un tiempo siguió con esta carreta, y después pasó a este retablito, ¿no? Un retablito ya más tradicional con el que difundió los títeres por la Argentina, y daba talleres a los alumnos. Muchos de estos alumnos algunos de estos alumnos se volvieron titiriteros, por eso se difundió tanto el títere de guante en la Argentina, que hacían el títere como lo hacía Javier. Javier retomó el tema de la carreta en algunos proyectos, y fíjense, en sus últimos años usó que le llamaba el teatro que camina. Él contaba un cuento, esto lo hacía en festivales, yo lo vi en la calle de los títeres, en la calle lo vi, y fue igualmente mágico. Él contaba el cuento de la señora que perdió la peluca, donde habla, no lo voy a contar aunque es muy lindo ese cuento, porque con los elementos del cuento, él después se arma un teatro, se pone una pollera, se pone un bastón detrás, pone un telón, y hacía el panadero y el diablo con un teatrito armado sobre el propio cuerpo. Javier manipulaba muy toscamente y casi ni movía los títeres, pero realmente tenía un decir poético, y yo lo vi, ¿no? Te hipnotizaba realmente, te hipnotizaba. Él se transformaba en escenario, y un escenario que era un objeto poético altamente significante, digamos. Por eso, el sentido del retablo debiéramos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Si decidimos que el retablo sea un objeto en escena, ¿qué nos interesa? Nos interesa usar, o que necesitamos usar.
detrás de estos titiriteros también hay gente que vivía del oficio y que debía llamar la atención de los transeúntes, ¿no? Del público, para ganarse su pan, ¿no? Acá este es un retablo chino, este es un retablo ruso, que también dice que llegó de la China. Acá hay un retablo de sombras, fíjense también que tiene el pie. Acá hay un teatrito mío, un teatrito, yo también tengo un retablo autoportante. Acá hay formas también de retablo autoportante. Y acá tengo diferentes imágenes que me han enviado exalumnos de retablos. Yo les pedí retablos. Acá hay uno de un espectáculo mío, donde tengo un retablo montado sobre una bicicleta que gira esta tela que cuelga gira. Entonces, a veces se ven los títeres y a veces se ve el titiritero. Es decir, quise que el retablo sea un dispositivo escénico para contar la historia y que me permitiera mostrar el detrás de la escena. Como decía el compañero que también es interesante, es muy interesante para el público ver lo que sucede detrás del teatro. Eso también puede ser una propuesta del espectáculo, de la puesta en escena. Fíjense, hay muchos teatritos de este tipo, retablitos, acá retablos con su ventanitas algunas más chiquitas. Este también es mío, que es el que tengo acá atrás, van a ver, acá está Rulli con el televisor en una escuela, con el músico sentado al lado. Acá hay una carretita con un teatrito. Acá hay otro teatro. Acá es de un alumno que también tengo ahora, que es un colombiano que vive en Panamá, y fíjense, show de títeres, dice. Su propuesta de escena, y seguramente tiene que ver todo esto con una necesidad del oficio, porque él trabaja en la calle. Entonces a veces uno necesita el retablo para convocar al público, para llamar al público, para tener público. Muy difícil sería, o habría que hacer toda una performance para convocar el público en escena, a la escena. Es decir, tenemos que comenzar a trabajar como actores, como clown, para que el público esté frente nuestro. En cambio, a veces, tener un retablo, como ven el que tengo acá atrás, es un retablito que yo tenía un teatro todo negro, ¿no? Todo negro tenía mi teatrito. Por un tema de privilegiar que se vean mejor los títeres, con telón de fondo, negro, todo. Pero un par de años yo estuve trabajando en la costa, en un anfiteatro en Mar de las Pampas. Y realmente era muy provechoso trabajar en ese lugar porque las gorras, se pasaba la gorra, eran siderales. Se ganaba mucho dinero en ese lugar. Pero yo necesitaba convocar al público. Entonces necesitaba tener un retablo que tuviera mucho color, para que la gente viera el retablo y diga, va a haber títeres, ¿no? No le puse show de títeres ahí, pero necesitaba, digamos que el trabajar con retablo, si bien yo hacía números delante del retablo, muchos números sin retablo, el retablo no necesitaba para convocar al público. Y usé esta tela roja y blanca que es propia del punch inglés, que también tenía, si uno ve los retablos del punch inglés, son muy llamativos, porque era gente que trabajaba en la calle. Entonces, según donde uno trabaje, según la disposición que se establezca con el público, la relación que se establezca con el público, y donde suceda esa relación, no es lo mismo un patio de escuela, insisto, que una sala de teatro, que un salón a la italiana donde tenemos que trabajar arriba de un escenario de 3 metros, la calle, un teatro a la italiana con telón que se abre. Todo eso modifica el escenario que tal vez debamos usar.
la escena que debamos usar. O si decido en la calle trabajar solo con una mesa y tengo que atraer al público, tengo que ver qué hago para atraer al público. Salvo que quiera trabajar con 10 personas, lo que no es muy rentable para un artista callejero. Bueno, los escucho. A ver quién tiene algo para decir de todo esto que tiré al aire. Pablo, Henry. Henry. Para mí ha sido muy difícil salir del teatrino, pero he encontrado algo que es que a medida que uno va montando y va haciendo, hay que escuchar a los títeres, hay que escuchar lo que se plantea, hay que escuchar la escenografía. Y ella le va diciendo, este teatrino aguanta o no aguanta. El hecho de aguantar es conveniente o no. Yo creo que también se debe llegar a una comunión personal con lo que se está haciendo y saber escuchar esos elementos que va encontrando uno, saberlos escuchar y verlos. Y desde ahí también, desde la puesta en escena, plantear un teatrino. Siento eso ya es la sensibilidad del titiritero. A diario se encuentra uno con problemas, bueno, no son problemas, con circunstancias que le van mostrando y le van sumando a la experiencia. Entonces también eso sumado a decir, no, los títeres me están diciendo que se quieren salir de este teatrino, que ya no quieren esto, o hay que modificar esto porque esto ya no les interesa. También es cómo uno va modificando de acuerdo cómo va avanzando en sus planteamientos, que me parece que es la evolución y es el desarrollo de un trabajo. Perfecto. ¿Quién más? Una cosita chiquita, y es que todo el espacio es significante. Digo, toque en el patio de una escuela, en una sala, en un salón de actos. Digo, al margen de lo que uno quiera o no quiera pensar, eso va a estar operando todo el tiempo en la construcción del espectáculo. Bueno, vos decías lo que decía Rubén, pero efectivamente es así. Entonces eso deviene en espacio escénico. Y lo que sucede es que a veces uno dice, bueno, no querría que esto se viera, no querría que se pensara tal cosa, pero eso se mete de manera, digo... Inevitable. Inevitable, claro, sí, es así. Inevitable. Entonces, digo, lo mejor es asumirlo, ¿no? Porque uno a veces ve a los titiriteros que intentan eso, como esconder lo que es obvio, y no hay caso, ¿no? Está ahí, y listo, entonces es asumirlo. Nada más. Un ejercicio muy interesante que daba Rubén, tomando lo que dice Mónica, es hacer el ejercicio de ver el espacio completamente despojado de lo que uno quiere ponerle, ¿no? Ver lo que se está viendo, ¿no? Y él contaba la anécdota, Rubén, que muchas salas, acá en Buenos Aires, por ejemplo, se hacen muchas salas de teatro, se hacen en casas viejas, en el salón más grande de una casa vieja. Y a veces los grupos están metidos en la obra, que a veces están ensayando un año para estar 3 meses en cartel, se meten tanto en la obra que están ensayando que se olvidan a veces de ver o de pensar que el público va a entrar y no va a saber todo lo que ellos saben por haber estado ensayando un año. Entonces, en el frente, donde hacen la escena, hay una puerta, ¿no? Y no se tomaron el trabajo de colgar un telón negro que esconda la puerta. Y dicen, no se dan cuenta, decía Schumacher, no se dan cuenta que el público está toda la obra pensando que se va a abrir la puerta y va a entrar alguien. ¿Cómo no se dan cuenta? Decía. De la misma manera, y tomando lo que dice Mónica, que lo que está en el espacio entra como significante, ¿no? Yo una vez me di cuenta que yo estaba en un tiempo que trabajaba mucho por jardines, ¿no? Que tenía que empezar, bueno, me revienta tener que llevar una tela negra, pero voy a tener, porque como no tenía telón de fondo mi teatro,
voy a tener que llevar una tela negra y tomarme el trabajo de colgarla detrás del retablo o de la escena que yo estaba haciendo, porque si no, me veía que entraban como significantes de la obra los dibujitos de los soldaditos de San Martín, o los dibujos digamos, todo lo que había en el jardín, que siempre está plagado de dibujos, cosas colgando, entran en la escena y dificultaba a veces la claridad de lo que yo estaba haciendo. O por ejemplo, darme cuenta que tenía que tomarme el trabajo de llevar aunque sea 2 reflectores, porque si no, yo iba a trabajar con la pobre luz que tenía el aula. Y no es lo mismo que yo lleve 2 reflectores, que cuelgue una tela negra y que trate de alguna manera de manejar el espacio, o asumirlo. Como dice Mónica, asumo que tengo que incorporar todo, pero estar muy atento a lo que hay en el espacio, porque va a entrar sí o sí en mi puesta en escena. Es re lindo lo que decís de los soldaditos de San Martín, y yo estaba pensando, si te lo agarra un clown, claro, los vuelve parte, ¿no? Digo, claro, porque también claro. tiene que ver con las... Claro. Claro, sí, eso, también está eso tal vez, cómo volver parte o cómo trabajar con eso, que es muy lindo, yo creo que para los artistas transhumantes es un gran entrenamiento, pero con esta conciencia de que guarda, cambió el espacio escénico, guarda, lo que me funcionó tan bien en un lugar, no me funciona tan bien en el otro. Hubo un festival de teatro de calle en Córdoba hace muchos años y llegó un grupo muy emblemático de teatro de títeres que se llamaba Teatro de Títeres y Performance, que es Bread and Puppet. Los Bread and Puppets de Vermont, Canadá, que tuvieron gran participación en Estados Unidos, tuvieron gran participación en las marchas contra la guerra de Vietnam. Es un teatro político, ¿no? Donde hacen unas especies de autos sacramentales políticos, ¿no? Y vimos una puesta en escena en la calle, en la calle hecha con alumnos, y que ocupaban el espacio de la calle, el espacio público, y fue increíble realmente cuando lo vimos en el teatro allá en la calle, en Córdoba, en un festival de teatro popular, y no sé si era un barrio humilde o algo así. La misma... Aún no sabía que habían estado en la Argentina. Sí, hicieron un montaje con alumnos de secundario. Ellos llegaban, daban un taller, venían con músicos, creo, y unos pocos intérpretes, daban talleres con alumnos de secundario y montaban, fabricaban los títeres gigantes y hacían la obra, todo, ¿no? La misma obra la hicieron en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, un teatro muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que en la calle brillaba, adentro de la sala del San Martín, quedaba torpe, quedaba tosco, quedaba desprolijo, quedaba feo. Quedaba feo. Lo mismo uno. Voy, doy una función en una plaza, los gritos, sale bárbaro. Me meto en el teatro y doy la función a los gritos y guarda, digamos, estar muy atentos a eso que pasa, ¿no? Bueno, los escucho. ¿Quién más? Estoy hablando demasiado. Alessandro, no dices nada. Alessandro, ¿capiche lo que estamos hablando? Me interesa escuchar a Alessandro. Claro que capisce, claro A que ver, capisco. cuéntanos Capisco algo todo. de tu No, experiencia como... bueno, Alessandro, yo quiero presentarlo. Alessandro tiene 30 años de experiencia encima, ha trabajado con grupos muy importantes. Me imagino algunos conocerán el Teatro Giacovita, el Teatro de Sombras. También trabajó en un teatro de marionetas muy importante de Italia.
Sí, sí. Disculpame, Alessandro, pero no. No, bueno, no tengo nada a decir porque siempre escucho siempre cosas muy interesantes contigo, con tu grupo, eso, entonces no quiero decir, pero lo que puede quedar con esta discusión es que una cosa un poquito en general, es decir, que veramente el títere, hay dos cosas para mí interesantes. Cuando se hablaba de la magia, ¿no? Del títere, que ahora se hace, la magia está dentro del facto que se muestra, ¿no? La obra del titiritero, del guante de dentro. Entonces creo que esta doble cosa de la magia ahora está en el mostrar la construcción, lo que está de dentro. Entonces es un poco como decir que el retablo está estropeado, porque eso para mí eso representa el facto que la magia está dentro la cosa y por necesidad el retablo está estropeado también. No sé si se entiende. ¿Por qué digo eso? Porque para mí, en mi experiencia con el títere, con la marioneta, con el objeto, hay una particularidad increíble. Con el títere se puede trabajar sin tiempo y sin espacio. No tiene necesidad, está anti-aristotélico, está anti-dramático, en senso post-dramático, no tiene necesidad ni de tiempo ni de espacio. Bueno, puede parecer una cosa delirante que digo, pero dal punto de vista del performante, del animador, del artista, del títere, hay una particolaridad, hay una posibilidad enorme. Se puede actuar sin tener conto, sin tener cuenta del tiempo y del espacio. Esa está una revolución increíble, que es el títere que la hace. Esa está la revolución del títere, que puede trabajar en el teatro, que es el arte del tiempo y del espacio, sin tiempo, sin espacio. Para mí esa es la revolución que el títere puede hacer en el arte, ¿no? Del teatro. Eso creo la cosa más sencilla que puede decir para aportar este discurso sobre el espacio escénico. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Bueno, dejamos por aquí, nos vamos pensando lo que dijo Alessandro, que me voló la cabeza. Perdón, no se entendió, perdón, tengo un italiano, no, sí. A ver, que realmente sí, da mucho que pensar lo que ha dicho. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere decir algo? A ver, vamos, Josema. Dale, decí algo. No, quedé pensando con respecto a lo que decía Alessandro sobre esto del títere del no tiempo y espacio, digamos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con un títere de guante fuera del retablo, queda al descubierto la manipulación, la técnica, o sea, está todo a la vista. No hay ningún interés en ocultar nada ahí. Para mí la cuestión pasa justamente por la técnica que tenga el titiritero, la titiritera, para convertir ese momento en esa ficción que se produce entre dos objetos, uno de carne y hueso y el otro de materiales inorgánicos, llamémoslo. Y cómo, a pesar de que la voz sale de un mismo cuerpo para los dos personajes, eso puede llevar a crear esta, no sé, a mí a veces la palabra magia me hace un poco ruido, pero porque no es magia, hay trabajo, hay oficio en muchos casos, con más o menos resultados positivos, pero bueno, hay trabajo, hay un pensar en la propuesta, en cómo hacerla, dónde llevarla. Y con respecto a lo que decías antes de que el espacio cuenta, sí, cuando uno trabaja en distintos lugares, el espacio es fundamental. Eso hizo que, en mi caso, que trabajo, básicamente, si bien he trabajado en mesa y a la vista, con guante, pero he trabajado mucho y actualmente estoy trabajando con el retablo, pero me hizo cambiar el retablo.
porque a partir de la dramaturgia, el retablo es un objeto que en todo caso después cuando hablemos de construcción y eso, por ahí puedo aportar algunos datos de materiales interesantes que se pueden conseguir aquí en la provincia de Buenos Aires, porque es muy liviano y se puede, de hecho el teatrino yo lo muevo, lo giro, lo transporto de un lado al otro, que con el que tenía antes, que era de caños de aluminio finos, pero tenía que estar estático en un lugar, no lo podía hacer. Aquel era negro con telones y volados rojos, y el que tengo actualmente es parecido al tuyo, pero las franjas son azules y doradas, las franjas verticales. Soy hincha de Boca. Pero fue casualidad, no es que buscaba eso, pero vi esa tela y no me pude contener. Y además en algunos espectáculos, en uno sobre todo, uso como parte del vestuario también un pantalón que es igual que la tela del teatrino. Porque bueno, tiene que ver con esto que te decía de cómo que en algún momento formamos parte de lo mismo, no hay cosa escindida, y en otros espectáculos sí. En fin, eso. Bueno. No sé si fui claro. Sí, todo aporta. Yo quisiera unir algo de lo que dijo Josema con lo que decía Alessandro, ¿no? Lo de Alessandro me va a dejar pensando mucho, ¿no? Pero creo que tal vez una de las cosas que me dispara lo que dijo Alessandro, porque me parece poético lo que dijo, ¿no? Que digamos, dispara muchos sentidos, ¿no? Que el títere, la marioneta, se independiza, no necesita el tiempo y el espacio que es dominante en el teatro. Yo diría, a mí me da que pensar, digo, que el títere, la marioneta, el objeto, tiene la capacidad de crear su propio tiempo y espacio, digamos. Y hay un artículo de Ariel Búfano donde habla de eso, ¿no? No sé si es por ahí, Alessandro, donde iba tu reflexión, ¿no? Como que el títere tiene la capacidad de entrar en otro tiempo y en otro espacio a partir, sí, de mucho trabajo, como decía Josema. Digamos que no cualquiera puede lograr que un títere pueda apartarse de esa manera del tiempo y del espacio, ¿no? Con un títere, no cualquiera, no que me ponga un títere y lo logro. Y en defensa de la magia, ¿no? De la palabra magia, ¿no? Porque sí, tenés razón, es usada muy rápidamente la palabra magia, pero Borges tiene un artículo muy interesante que se llama El arte narrativo y la magia. Es muy lindo, si pueden búsquenlo, porque él habla, reflexiona sobre los procedimientos que utilizan los narradores o los cuentistas más geniales, y él dice que participan de la magia, que la magia, a diferencia de lo que se piensa vulgarmente, no es cualquier cosa, de cualquier cosa surge la magia, sino que es una serie muy rigurosa de pasos que se siguen para lograr un resultado. Y en la literatura, él dice, en la narrativa, se utiliza la magia porque se ordena todo de manera pero tan precisa que sucede la magia, digamos. De ahí que rescato lo que dice Josema y el uno con lo de Alessandro, que se puede huir del espacio y del tiempo, pero con un trabajo muy, no sé, hasta precioso. Alessandro, ¿tiene algo que ver con lo que dije? Sí, claro, creo absolutamente eso. Cuando hablo de tiempo-espacio, bueno, no está el horario para mí, no quiero aburrirle a la gente, pero es claro que creo que para mi experiencia, la relación se invierte. Tengo que decir que el títere no tiene tiempo-espacio, pero el titiritero sí. En esta fricción
está toda nuestra arte, si podemos decir. Entonces, el trabajo del titiritero está de poner el objeto de fuera del tiempo y del espacio, per ponerse el titiritero dentro el tiempo y el espacio. Bueno, eso parece una cosa abstracta, pero está toda la performatividad, toda la performance del arte, del teatro, para mí, per teatro de figura, como decimos en Italia, está esta fricción, poner el títere de fuera del tiempo y del espacio, porque paradossalmente está el titiritero que devienta el títere. Se invierte el proyecto, se invierte la relación. Por como yo veo la cosa, hay estudiosos en Italia que dicen que a un dato momento está, claro, está el títere que comanda el titiritero, ¿no? Esto es normal, lo sabemos, todo el mundo lo sabemos. Porque cada uno puede hacer la experiencia. Si el titiritero está en primer plano, ya hemos dicho esta cosa, si el titiritero está en primer plano, su forma de teatro está muy menos interesante, ¿no? Su forma como artista está muy menos interesante. De esa manera, cuando tú pones títere de fuera del tiempo y del espacio, está a significar que tú te sei puesto de fuera de tu baricentro, se dice en Italia esto, entonces ha creado tú también un otro tiempo, un otro espacio, pero está una cosa completamente performativa, no está concreta, ¿no? No se habla, no es el material que da, está la persona que hace el titiritero que se transforma. Hay que leer von Kleist sobre el teatro de la marioneta, que dice eso de una manera completamente de 4 páginas está claro. Cuando el titiritero pone su movimiento suyo al objeto, el objeto diventa el titiritero, y contrariamente el titiritero diventa el títere. Bueno, en esta fusión, bueno, todo el mundo lo sabe, pero no es bastante investigada, soy bastante seguro de eso, porque en Italia hay mucha superficialidad sobre eso, no está bastante investigada, a mi modesto parer, claro. Mirá, que muy interesante, ¿no? El que habla de eso es Javier Villafaña, ¿no? Dice que hay un momento donde los títeres hacen al titiritero y otro momento donde el titiritero hace a los títeres, dice. Que es como que hay un primer nacimiento donde los títeres nacen adentro del titiritero y después el titiritero tiene la capacidad que tiene que ver con esto, acá en España hay un titiritero buenísimo que se llama Ángel Calvente, y todo esto él lo resume en una palabra, y metemos también el tema de la magia y demás. Él lo llama alma. A esa situación que se produce entre titiritero y títere, a ese espacio escénico que puede existir o no, a ese ritmo que lo marca uno u otro, depende del momento, a eso lo llama alma. Y de hecho, en el momento de la construcción de sus títeres, hay partes, sobre todo las partes interiores, o sea, los rellenos que usamos para rellenar, lo llama alma. Y les da como una personificación a ese títere que en definitiva no deja de ser un muñeco, ¿no? Pero contiene esa alma propia, personal y privada, ¿no? Sí. Yo creo que existe una íntima relación entre los titiriteros y los alquimistas, ¿no? Porque los alquimistas trabajaban con 3 cosas, ¿no? La materia, el alma y el espíritu. Y yo digo que nosotros también en el taller de títeres tenemos la realización, la materia, la animación que tiene que ver con el alma y el espíritu que tiene que ver con la dramaturgia. Y nuestro trabajo es hacer eso para transmutar la materia y sublimizarla, y en esa transformación nosotros también nos transformamos. Sí, claro, Pablo, claro. Eso se llama, si me puede permitir, pero sí. Solamente para terminar, porque cuando se habla de magia, ¿no? De magia, como decimos, en realidad se produce una tercera cosa, que hay muchos estudiosos italianos que dicen, cuando hay entre yo y títere, se produce tres cosas. Hay yo, el otro y el otro del otro. Entonces, el público aprovecha del otro. Esa está la magia. El otro del otro puede ser producido solamente entre yo y el otro, entre yo y el títere. En esta transfusión de
no es solamente una energía psicológica, está física. Lo sabemos todos, ¿no? Como titiriteros sabemos perfectamente que está una energía, una transmisión física entre tú y el material. Creo que todo el mundo aquí puede experimentar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para hablar de retablo? O sea, ¿cómo se fabrica un retablo? No, el retablo está muy importante, porque está muy importante el retablo, porque está como la música, ¿no? Se hace la música no per seguir el ritmo, ma per suonar attorno del ritmo, ¿no? El retablo bueno, está importantísimo, ¿no? Porque tiene que sonar la música, no sé cómo se dice en español, atornos, no se dice cuando se dice. Alrededor nuestro, sí. El retablo está bueno, está importante, pero se suena attorno de eso, no dentro de eso. Eso creo que está la modernidad de nuestra arte. Bien. Quería respecto de esto del tiempo y el espacio, que muy interesante lo que estaban planteando, porque me sobrevino esta idea de que el titiritero con los títeres crean un tiempo y un espacio dentro del tiempo y el espacio real, donde el público, los espectadores, están siendo transportados a ese tiempo y espacio que se crea en ese momento, como algo que se co-crea en ese momento entre el titiritero, los títeres y el público. Recreando un tiempo dentro del tiempo y el espacio, un tiempo y un espacio que ahí es donde siento que se vuelven mágicos, ¿no? Porque es como salirse de la realidad y entrar en una realidad aparte, que también es la realidad, o sea, que tiene materialidad y percepción. Muy, muy interesante, gracias por esta. Sí. Bueno, ¿alguien más? Esto de que el retablo, lo que sucede alrededor de, lo que envuelve el retablo, ¿no? Como el retablo y tiene un poco que ver con lo que decía Henry, ¿no? Esta cosa esta reflexión que hizo de cómo el retablo visto desde diferentes lados, como que explota el retablo, como que estamos llegando como a la conclusión que estamos en un tiempo que como que el retablo explota. Creo que inclusive, Josema, vos tenés una obra donde el retablo se mueve, el retablo que tiene que ver también con la obra aquí, qué sé yo, donde movemos el retablo, mostramos otras cosas. No sé, ¿para qué moves el retablo, Josema, en la obra? Bueno, la obra se llama Marote y es una versión de Arlequino Servidor de dos patrones. Hecha con títeres de guante, y en el caso tiene, digamos, la estética, y los títeres tienen la máscara de la comedia. Está el doctor, Pantaleón, Paloma, que vendría a ser Colombina, y Marote, que vendría a ser una especie de arlequino. Y en el caso de Marote, el personaje aparece con dos materialidades. Una que es mi cuerpo, al principio y al final, y después la relación de Marote como títere con los otros personajes. Y bueno, con esta cosa de la dinámica de la comedia, esto ya lo había visto con otro espectáculo que se llama Cuscús, pero en este lo apliqué mucho más, lo trabajé más, porque el teatrino tiene, me permite, este tipo de teatrino, me permite mantener cierto ritmo que tiene la obra. Es más, desplazamientos de un lado al otro, como, o sea, Laura hablaba del espacio dentro del espacio-tiempo dentro del espacio-tiempo, ¿no? Que vendría a ser espacio-tiempo de la ficción, este segundo. Y el teatrino, pensando en lo que se hablaba antes de los espacios, de trabajar en una escuela, en una sala teatral, lo que fuere, en la calle,
este teatrino me permite poder moverme, desplazarme y generar nuevos, ¿cómo podría decir? No nuevos espacios, pero sino, sí, en algún punto sí, nuevos espacios, porque ubico ese espacio de la ficción dentro de distintos lugares del espacio real, digamos, ¿no? Un poco así. Y esto lo pude hacer porque, bueno, ahora en el chat voy a poner el nombre de la fábrica que hace estos caños de plástico con las uniones, que son muy, muy fuertes, muy seguras, y que además es, como decía, muy liviano, por esto de poder viajar y transportar, sobre todo en los aéreos, que ahí del peso es importante, significativo. Vos viniste a la masterclass para vender eso, te mandó la fábrica. Te pagan. No. Mira, tendría que hablar, porque se los he recomendado un montón. ¿Sabés quién me lo recomendó esto? ¿Cómo llegué a este lugar? Porque hablando así, Juan Benbassat. Juan es el que me hizo el contacto con esta gente. Y además yo le puse al teatrino en la base, ¿viste las rueditas esas giratorias de la silla de computadora que giran locas así? Sí. Entonces me permite no solo levantarlo, con lo cual ahí el tema del vestuario que yo tengo con el del títere, que es igual, o sea, se ven mis pies, mis piernas, pero que son como los pies y las piernas, el faldón, digamos, de Marote títere. Y por ejemplo, cuando se desplaza de un lado al otro, porque Marote el problema que tiene es que tiene hambre, y los patrones nunca le dan de comer, le prometen, pero la milanesa no aparece. Entonces, bueno, en determinados momentos él corre de un lado al otro, tratando de ver si consigue algún bocado de comida de un patrón al otro, y bueno, y eso me permite un cierto desplazamiento, y genera esto del bueno, el títere está, no está, porque por momento el títere desaparece y aparecen mis piernas, bueno, en fin, que está pensado también desde la dramaturgia, ¿no? Cuando uno escribe, pero no tengo sponsor de la fábrica, no. Bueno, yo no sé si da para ponernos a hablar de caños, de técnica y todo eso, era la propuesta inicial, pero la verdad que se disparó la charla para un lugar tan interesante, donde podríamos resonar con lo que, no sé si era Paola la que decía, usar teatro, no usar teatro, yo vestirme de negro o no vestirme de negro, todas esas cuestiones. Podríamos, tal vez la conclusión a llegar, que estamos en un tiempo donde retablo, no retablo, tiene que ver con retablos y teatrinos, tienen que ver con asumir que el retablo y los teatrinos son objetos poéticos, que podemos decidir que estén en escena o no estén de acuerdo a la propuesta de dramaturgia, a propuesta de puesta en escena, que hagamos, que tienen condicionantes respecto al espacio donde estamos, digamos, proponiendo esa relación con el público. Seguramente necesitamos a veces el retablo para contener esa relación o no, según el tipo de títere que usemos. Me olvidé de mostrarles algo que me parece que también es clave para pensar estos temas. Esperen un cachito. Y con esto vamos, yo iría cerrando ya, porque no nos va a dar la cabeza para, por lo menos a mí no me da la cabeza ni el tiempo, ¿no? Que hay todo un capítulo como para investigar que tiene que ver, primero, hay algo que se llama la proporción áurea. ¿Por qué hablo de esto, no? Porque cuando se hacen teatrinos, a veces se hacen las ventanitas sin demasiada conciencia. Y la relación que uno establece cuando construye
un objeto para la puesta en escena, a veces debiera considerar este tipo de conocimientos que existen, como para ignorarlos o no. La proporción áurea habla de una relación que existe entre las formas, ¿no?, dadas por ciertas proporciones. Tómenlo, ¿no? Hay algo que se llama número áureo. Esto lo trabajaron mucho en el Renacimiento, en la arquitectura, lo trabajaron mucho en el teatro a la italiana. Es decir, tómenlo para el momento de que armen un retablo esto. Y otra es el tema de la psicología de la Gestalt, ¿no? No vamos acá a desarrollar esto, pero tener en cuenta que cuando estamos pensando el escenario, acuérdense, psicología de la Gestalt, y la Gestalt es digamos, una escuela dentro de la psicología que estudió mucho el tema de la percepción, ¿no? Y estableció ciertas leyes que nos permiten percibir las cosas de una u otra manera. A veces, al pensar el escenario titiritero, deberíamos tener muy en cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo para tirar datos, ¿no? Recuerden, el tema de la proporción áurea, todo eso que investigaron en el Renacimiento y lo que investigó la psicología de la Gestalt. Porque cuando uno ve retablos y ventanitas, a veces pareciera que están hechos como me salió, ¿no? O bueno, me quedó más chiquita, me quedó más grande, y todo eso, volviendo a lo que decía Rubén Schumacher, ¿no? Tener como mucha claridad en el momento que uno está viendo la escena, completamente despojado de lo que uno le pone por fuera de ella. Estamos trabajando con un presente escénico, que es el que se va a enfrentar el público, que no sabe nada de él antes, que sí nosotros sabemos, ni del después, que nosotros sabemos, como intérpretes, o como dramaturgos, o como directores, etcétera, etcétera. Bueno, no quería dejar de comentar esto. Me gustaría que prendan el video todos, todas. Yo me tengo que retirar porque son las 7:05, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, y que me gustaría que cada quien diga, aunque sea, qué se lleva del encuentro, si se lleva algo, o dice, no, la verdad que yo venía a construir un retablo y no me enseñaron nada. Así que uno por uno vamos a decir algo, cerrar y cerramos. Les pido por favor, ¿sí? ¿Puede ser? Y otra vez explicaremos cómo se construye un retablo. Y de todas maneras está el grupo, me pueden mandar a mí cosas como lo de Josema, yo lo voy a compartir. Yo les voy a mandar material que tengo sobre este tema. Les voy a mandar material por el mailing que tengo, y bueno, pueden compartirme cosas que les parezcan interesantes para compartir en el grupo. Bueno, escúcholos. Katy, a ver, ¿quién iba a hablar? Katy. Fui la primera en decir, ¿por qué retablo? ¿Por qué mesa? Me quedó claro, lo puse en el chat. Muchas gracias. Tu reflexión fue clarísima. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a vos, Katy. ¿Quién más? Vamos, tienen que hablar todos. Para mí, esta forma de encuentro es muy interesante para hablar del oficio. Cada uno desde su experiencia. Y se tocaron temas que complementan muy bien la idea que yo traía del encuentro. Me pareció muy, muy, muy gustoso. Bueno, gracias, Henry, muchas gracias. ¿Quién más? Vamos, si no, como maestro, Valeria. Vamos, Valeria, hable. Es que es complicado, Pablo, yo ahora mismo me explota la cabeza. O sea, tengo tanta información que es muy complicado hacer como un balance. Creo no, que, balance no, sino me dejó pensando esto.
me llevo esto. Pues me llevo a Alessandro, ¿sabes? Lo quiero a Alessandro en mi casa. Eso quiero. Me lo llevo a Alessandro. Pero no, muy bien, muy bien. Creo que estos encuentros hacen muchísimo. El hecho de activarnos mentalmente en cosas que no caemos o que no hemos tenido la experiencia, o creo que es súper gratificante. Pero es que no te puedo decir más. Ahora mismo estoy así como... ¡wow! Bueno, Roma. Prende el micrófono, Roma. Me encanta el encuentro. Yo me quedé pensando sobre todo, yo recién me inicio y a mí yo lo asocio mucho a un acto como casi sagrado, ¿no? Como un ritual. Y escuchándolos son distintas experiencias. Y sobre el retablo, yo pienso hacer mi retablo porque el armado es como el camino que hablabas de entrar al teatro, ¿no? Quizás el titiritero arma y es equivalente, mientras arma su retablo, pone sus telas, acomoda, pone las uniones, se toma el tiempo, la gente lo mira. Es todo un ritmo que pareciera el equivalente de cuando uno entra al teatro, saca su ticket, el acomodador lo lleva, mira para un lado, para el otro, te acomodan, esperás. Y yo lo voy a hacer por eso, porque yo me estoy iniciando, nada, tengo un cuento pensado y me gusta escucharlos, pero yo creo que lo voy a hacer por eso, ¿no? Porque me parece como que quisiera generar un espacio para el encuentro con el otro, que a veces uno hace títeres y a veces puede cometer el error de satisfacerse uno. Y en realidad creo que con Pablo yo aprendo a que tenés una función social, no es tan simple, no es que tenés una función para hacer y una función para cumplir, porque es como un acto sagrado para mí. O por lo menos lo veo cuando los escucho a ustedes, ¿no? Que preparan y que piensan y como que es un acto a cumplir. Nada, solo eso. Sabés que lo que dijiste yo lo siento, por lo menos en la calle, cuando uno arma el retablo, está preparando el encuentro con el público. Eso sí, es así. Laura, vamos Laura. Sabés que me cuesta abreviar, pero bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Excelente, me llevo un montón de cosas. Este encuentro también es sagrado para mí, es del mismo estilo que lo que acaba de decir Roma. Nada, eso, gracias, muy interesante y me llevo de las experiencias de otros y otras muy lindas. Nada, eso. Bueno, gracias Laura, un gusto verte. Mónica. Bueno, yo vengo de la semiótica, o sea que aceptar ausencia de tiempo, espacio, imposible, definitivamente, pero eso queda para otra discusión. Pero hay dos cosas que me interesan. Primero, todo lo que planteaste con respecto a eso de el retablo para convocar espectadores, como a diferencia de lo que pasa con el teatro callejero, ¿no? Digo, que también lo hacen a través, no sé, de la ropa, de la música, lo que fuere. Claro, el titiritero va armando su retablo y colorido y demás, también para convocar espectadores. Y pensaba hasta qué punto, en una larga tradición de títeres guanteros fundamentalmente, cuando no hay retablo, cómo no está de alguna manera invocado por ausencia, ¿no? Esta idea de jugar esa falta. No sé si me explico. Sí, hay algo que no está y entonces se percibe como ese lugar de ausencia, ¿no? Y me quedé pensando esas cosas. Sí, sí, así es, con el guante así es. Paola. Gracias, Mónica. Prende el micrófono, Paola. Ya, sí, ahora. No, yo, después de haberme distanciado del retablo hace años y del teatrino en realidad, y no les conté, fue porque me costaba mucho desarmar los tubos, se quedaban muchas veces atrapados. Entonces, al final dije ya nunca más.
Y ahora al retomarlo mucho desde el juego, sobre todo con los niños, yo creo que para los niños es como un portal. Estos son los teatrinos que estoy haciendo, ¿ya? Y los veo en la niñez y son portales. Entonces, para mí yo creo que jamás se fue el teatrino de mi vida, solo que a veces es visible y a veces no es visible, pero algo está ahí. Creo que está en el mundo no visible, algo ocurre también con los teatrinos. Gracias, Paula, muy lindo. Mili. Bueno, sí, yo he venido escuchando un poco todo lo que han reflexionado y es muy, muy interesante lo de los universos paralelos, la co-creación que se da, ¿no?, en el espacio de escena, ese encuadre que finalmente termina siendo el retablo o el teatrino, y que en mi práctica como psicóloga pues también, ¿no?, hay una interrelación entre la persona, el niño, el adulto, el adolescente, y se puede co-crear también un escenario compartido, y hay tiempos interiores que van resonando, ¿no?, en esa co-creación. Entonces, muchas gracias, siempre es muy bueno escuchar ese lado de visión de titiriteros porque aprendo mucho también como psicóloga. Muchas gracias. Pronto serás titiritera. Rosana, la gran Rosana. Bueno, yo la verdad que era un tema que me interesaba, el de los retablos. No sabía cómo iba a ser, empezó medio denso, digamos, medio pesado, y bueno, ya con Alessandro la verdad que ya volamos, como decimos, y yo sí siento eso, como que no hay espacio y tiempo con el títere. Por ahí, para los que no me conocen, bueno, yo soy médica, improviso con los títeres, bueno, hace 30 años que hago, pero a veces no tengo tiempo de ensayar, y voy haciendo a demanda de lo que me piden un hogar de ancianos, ahora me han pedido para chicos especiales, para un cumpleaños, y entonces la misma obra que hago, por ahora estaba haciendo la de Roberto Espina, del propietario, realmente no tiene tiempo, espacio, uno va, tiene eso que, bueno, que también entra en discusión, no es magia, pero se siente como si fuese, ¿no? Uno siente que pasa algo distinto, un clic, y la verdad que me gustó mucho el encuentro de ahora, porque así como te da muchos datos para los que estamos lejos de la City, que a veces no tenemos la formación teórica, para entender cosas que sí con la práctica uno a veces va descubriendo, ¿no? Y en esto también me parece como que se fueron dando cosas que, bueno, ni Pablo sabía con qué empezó y con qué terminó, pero es lindo. Y bueno, a mí también me gusta la poesía y me gusta la mística en el teatro, los rituales, toda la herencia y toda la cosa que viene, ¿no? Que más allá que uno después la haga o no la haga, pero también es como que le da mucho sentido al oficio, ¿no?, de titiritero. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Rosana. Alessandro, vamos, que armaste lío. No, Neto, ya he dicho mucho, no. Muchas gracias a todos, muy lindo, me amo mucho, no, desde ya. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alessandro. No, dejo tecleando. Ramiro, ¿estás ahí? ¿Puedes escribir el chat? Bueno. Ana Maria, in italiano, Anna Maria Canepa. Sì, grazie a tutti, avrei voluto capire di più, perché è molto interessante, a me piace molto imparare, magari imparerò, però sono fortunata perché posso chiacchierare di queste cose con il mio compagno di studi, che ne sa tantissimo. Bien, bueno, gracias Ana María. Claudia. Bueno, estoy re enferma. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que el encuentro siempre salir al encuentro es maravilloso y más que nada es esperanzador, porque ver que mucha gente está trabajando en sus proyectos para el otro, para producir ese cambio, esa magia, pensando, la verdad que es esperanzador. Y bueno, gracias a todos por todo eso.
Y se aprende mucho y hay mucho para aprender, indudablemente. Gracias, la palabra, gracias a todos. Clau, ¿cómo era la palabra esta? ¿Kaiken? ¿Kuiken? Kyukan. Kyukan. Se me corta. Se corta, Bueno. ahora te la escribo. Bueno, mandan al Google. Bueno, quiero agradecerles profundamente y realmente estoy sorprendido nuevamente de estos encuentros virtuales, ¿no? Donde pasan tantas cosas y como decía ahí Claudia, ¿no? Todo esto tiene sentido si resuena realmente en el encuentro con el otro, en una presencialidad, que es lo realmente que tiene sentido, ¿no? La puesta en escena, ese momento donde existe ese arte tan efímero que es el arte escénico, de los títeres, el performativo o teatro, como quieramos llamar, del encuentro con el público. Si esto sirve para potenciar ese encuentro, genial, ¿no? Traspasamos la pantalla, rompemos la pantalla y nos encontramos con gente de todo el mundo. Es maravilloso realmente la posibilidad que tiene esto. Y bueno, y yo estoy convencido que hacer títeres hace bien, hace bien. No sé por qué, yo me encuentro todo con gente buena que viene a estos encuentros. Son todos buenos, parecen, no sé qué pasará cuando apagan la pantalla. Salen a hacer daño por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Esto creo que lo voy a subir a YouTube, ¿eh? Así que bueno, un abrazo y nos seguimos viendo con lo que nos estamos viendo. Un aplauso. Bueno, muchas gracias por Gracias a tu ti, generosidad, Pablo. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.